aparezco como José.Torres con mi correo electrónico. Bien, yo voy a compartir con ustedes básicamente lo que es el programa de mecánica del sólido, mecánica de sólidos, y voy a compartir lo que es el contenido de la cátedra, ¿no? Contenido programático. Bien, el contenido programático de mecánica, para los que no tengan para los que no tengan forma de visualizarlo por la plataforma, bueno, vamos a ver la unidad 1 que es fuerza y esfuerzo. ¿A qué se refiere eso con las fuerzas, las cargas, todo lo que tenga que ver con los esfuerzos, el análisis en estructuras? Eso básicamente es la unidad 1. La unidad 2, que es esfuerzo de formación. Cuando se aplicar una carga a cualquier elemento estructural, pues va a sufrir una deformación. Así sea una deformación infinitesimal, que no lo logremos ver, pero se está deformando de una u otra forma porque está aguantando algún peso. Bueno, eso tiene que ver más que todo con la ley de Hooke, el módulo de elasticidad y comportamiento del material. Profe, disculpe, no se ve en la cámara. Yo no me veo. No, A tiene ver. la cámara desactivada. Ah, perdón. Ahora sí, listo. Ahora sí, disculpe, No, disculpe. tranquilo. Este, vamos a ver la unidad 3 de torsión, de elementos que sufren torsión, una barra que se le aplica, eso tiene que ver con el momento torsor o el ángulo que se gira cuando se aplica una fuerza. Flexión pura, elementos que están a flexión pura, elementos que están a flexión pura, pudiéramos decir que son las vigas, ¿sí? Vamos a la unidad 5, las cargas transversales y esa transformación de esfuerzo. Ese esfuerzo lo vamos a llevar a transformar a lo que llaman el momento de inercia necesario para calcular el valor de la viga. Y para eso, pues necesitamos la unidad 6, que es el diseño de vigas y ejes, que lo vamos a trabajar con esos elementos a pura flexión. Básicamente, eso es lo que nosotros tenemos preparado para mecánica del sólido. Aquí yo tengo más o menos una planificación de mecánica que son trabajos prácticos que lleva un 25%, la unidad 1 y 2, que les acabo de mencionar, la 3 y 4 un 25%, la unidad 5 un 25% y la unidad 6, diseño de vigas y ejes, un 25%. Todos estos son trabajos prácticos. Las referencias bibliográficas, pues el BIR de Ferdinand es un libro muy completo para la parte de mecánica estática o mecánica del sólido. El Hibber de mecánica de materiales también es uno. Que hoy en día, pues con las tecnologías, mucha bibliografía y mucho se habla de mecánica estática o mecánica del sólido en la red. Básicamente estos cursos están disponibles en la red. Todos los contenidos que ustedes ven aquí, todo estos contenidos de fuerza, de esfuerzo, de formación, torsión, cargas, todos los pueden visualizar directamente por internet. Ahora bien, empecemos con la unidad 1. Y para ello, vamos a ver lo que es el diagrama de cuerpo libre. Ustedes ya en su clase de física, ya los que pasaron por física, tuvieron que haber visto lo que es diagramas de cuerpo libre. Bueno, diagramas de cuerpo libre es una representación gráfica para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. Bien, ¿qué tipo de fuerzas van a actuar? Sabemos que si agarramos un elemento o una ménsula, como la que vemos en el dibujo,
esta está sufriendo una carga que la pueden ver con el cursor de mi mouse de 30 kilonewtons. Ya vamos a hablar de las unidades. Bueno, esta ménsula tiene una barra aquí y una viga aquí. Todo eso todo eso lo saco yo con un diagrama de cuerpo libre. Ya vamos a ver cómo es ese diagrama. Y bien, el diagrama de cuerpo libre es un elemento, es un caso elemental o particular de un diagrama de fuerzas. ¿Sí? Agarramos el diagrama de cuerpo libre porque a todo le podemos aplicar un diagrama de cuerpo libre, pero en el caso de nosotros muy particular, en lo que es mecánica del sólido, vamos a llamarlo diagrama de fuerzas. Y facilita las fuerzas y momentos que deben tomarse en cuenta para la resolución de problemas. Nosotros lo que vamos a hacer, o lo que vamos a tener, es un diagrama de fuerzas para resolver las fuerzas que actúan sobre ese elemento, sobre ese cuerpo. Aquí podemos ver las fuerzas que van a actuar sobre esta barra que es diagonal o sobre esta barra que está en vertical. Perdón, en horizontal. Y ese diagrama de cuerpo libre, pues simplemente son las fuerzas que actúan con esta de 30 kilonewtons que se puso aquí, las que van a actuar sobre cada uno de los soportes. Los soportes son los apoyos que necesitamos para que eso no se mueva, para que se quede estático. Le aplicamos una fuerza y no se mueve. ¿Sí? Para eso tenemos los soportes u apoyos. Bien, aquí un diagrama de cuerpo libre muy elemental. El caso de un bloque que o una piedra o un bloque de madera que estamos arrastrando en medio de un piso. Simplemente le aplicamos una fuerza. Esa fuerza va a ser lo máximo que yo pueda aplicar esa fuerza a ese bloque. Para ello, el piso me genera una fuerza de roce, que es la fórmula elemental de la fuerza de roce es un coeficiente de roce, que eso tiene que ver con el material y la fricción que se genere, eso es experimental, por la normal. La normal pues simplemente es el peso, con la ley de gravedad, lo que va a soportar ese peso. Es muy sencillo un diagrama de cuerpo libre porque sabemos las fuerzas que intervienen. Esto es un diagrama de fuerzas. Esto intervienen las fuerzas, que es la fuerza de arrastre que yo estoy haciendo, el roce que está impidiendo que yo arrastre con más velocidad esa fuerza, el peso que tiene mucho que ver para poder yo aplicar esa fuerza y poderlo mover, y la normal, que es simplemente el suelo que está soportando ese peso. Si no existiera esa normal, pues eso habría vacío, caería al fondo. Ahora bien, el esfuerzo axial. Hasta ahorita, ojo que estamos hablando de fuerzas, diagrama de fuerzas. Pero cuando nosotros aplicamos una fuerza, básicamente estamos aplicando un esfuerzo. Ese esfuerzo axial simplemente es la carga sobre el área de desplazamiento. A ese símbolo, sigma, como lo pueden ver aquí en el cursor de mi mouse, se le denomina esfuerzo. Y ese esfuerzo es axial porque nosotros lo estamos aplicando sobre esta área. Si vemos el caso de este diagrama, si ustedes pueden ver aquí, esta fuerza se divide entre esta área, el área del bloque. Sí, aquí lo estamos viendo en 2 dimensiones, pero si lo viéramos en 3 dimensiones, esto tiene 4 caras. ¿Sí? Esa área sería el área que interviene para calcular el esfuerzo. Esta área que está aquí. Las unidades de fuerza y de área, ustedes ya en su clase de física vieron las unidades de área, que son centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, pulgadas al cuadrado, pi al cuadrado, que son las internacionales, y las unidades métricas. Pero el esfuerzo como tal, que es la fuerza,
la fuerza viene en newtons, en libras o en kilogramos, el esfuerzo viene en newton sobre metro cuadrado, porque el newton se proviene de esta fuerza que la ven aquí con mi cursor, entre el área, newton sobre metro cuadrado, eso me da lo que llaman pascales. ¿Sí? Muy nombrada en la parte de ingeniería como los pascales. La otra, en las unidades inglesas, libras por pulgada cuadrada, o en las internacionales, que son kilogramos de fuerza sobre centímetro al cuadrado. Hay que tener cuidado con las unidades a la hora de hacer las transformaciones. Bien, hemos hablado de las unidades de esfuerzo, las fuerzas que se aplican en el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a hablar sobre el esfuerzo axial. Como su palabra lo dice, va sobre el eje. ¿Sobre qué eje? ¿Sobre qué? Axial. Sobre el eje que atraviesa el cuerpo que nosotros estemos analizando. Por ejemplo, si vamos atrás, si yo aplico esta fuerza sobre este eje, si ven el cursor del mouse, pudiera decir que este es el esfuerzo axial, porque sería esta fuerza sobre esta área perpendicular. Se ve claro, ¿verdad? Bien, aquí en el dibujo podemos ver que el esfuerzo axial es la fuerza, esta fuerza sobre este eje axial de la barra. En este caso es una barra circular, porque tiene el área circular. Fíjense cómo se desglosan los esfuerzos, igualito es P sobre área. Es sencillo de calcular porque simplemente nosotros lo que vamos a necesitar es la fuerza que se aplica, que en ese caso es la presión, que pueden ser, si lo vamos al sistema internacional, puede ser 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, sobre un área de una barra, se le aplican 40 kilos a una barra para tratar de moverla o de deformarla. Sobre esta área, el área se calcula, el área de una circunferencia, pues el área es pi por r cuadrado sobre 2, o si han dado caso, en el ejemplo anterior, en el diagrama de cuerpo libre sobre esta área que está aquí, que nosotros no la estamos viendo en este momento, pero si fuera tridimensional, sería el área de un rectángulo o de un cuadrado, ¿sí? Que es muy sencillo de sacar. Muy sencillo su análisis, y para sacarlo es muy sencillo. Ahora bien, hemos hablado del esfuerzo axial, ¿sí? Ahora vamos a hablar del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante se resiste uniformemente para el área de la parte que se corta. Por ejemplo, se designa con la letra esta tau y es igual a la fuerza entre el área. Pero aquí hay la salvedad de que, ¿qué área va a ser esta? Para determinar esa área es el área de este corte que está aquí, ¿sí? Vamos a insertarle aquí déjame buscar una figura de esto. Entonces sería, si le hacemos una aquí a esto, sería esa área. La pueden ver ahí en el dibujo. Fíjense que es sobre esta área. Si estamos atravesando una barra, sería el área que cubriría toda esa circunferencia, pero nada más estos lados, los laterales. Ya vamos a ver un ejercicio de ello para que se entienda mucho mejor. Y aquí hay aquí hay un ejemplo de qué es el Profe, esfuerzo cortante. Ajá, dígame. profe, disculpe, lo que pasa es que aquí se ve que está compartiendo el plan de evaluación y no el ejercicio. El ejercicio. Ajá. Lo que está explicando no se ve. A ver, caramba.
Vamos a parar la compartir y vamos a darle compartir de nuevo. Ajá, me parece bien. Compartir. Ahora, Ahora sí. ok. Bueno, me quedé en esfuerzo de corte. Espero que hayan entendido el esfuerzo axial, el esfuerzo de corte. Si seguimos, vemos el ejercicio, vemos que aquí a ambos lados tenemos un perno atravesado y se aplican dos fuerzas, ¿sí? En ambas direcciones opuestas, perdón. Va a generar un esfuerzo de corte y como pueden ver el dibujo, va a ser el área, ¿cuál va a ser? El área cilíndrica del tornillo, ¿sí? Entonces sería la fuerza, si se aplica una fuerza de igual magnitud, igual sentido y diferentes sentidos, sería la fuerza entre el área del, del tornillo o del perno en ese caso. Bien, ahora veamos los tipos de apoyo que yo voy a tener para ver esas fuerzas que van a intervenir sobre los diagramas de cuerpo libre. Nosotros vamos a tener los tipos de apoyo, el apoyo simple o articulado, que son los rodillos, que es un balancín, que son los cables cortos o las bielas, ¿sí? Eso me va a generar una incógnita tanto en X como en Y. O sea, va a ser una fuerza F en X o F en Y, ¿sí? Dependiendo de hacia dónde esté ubicado ese rodillo, ese balancín. Apoyo doble o apoyo de articulación fija. El apoyo doble simplemente me permite el movimiento de giración, de giro. Un movimiento de giro, porque yo no lo puedo, esta barra o este cilindro no lo puedo mover tanto en la dirección Y ni en la dirección X, pero yo lo puedo girar, lo puedo hacer girar en forma de ángulo. Me va, me va, me va a contener dos incógnitas, que es una F en X y una F en Y. Y el empotramiento, pues simplemente lo que está empotrado, que no se puede mover en ninguna dirección. Me va a generar tres incógnitas, que es, no lo puedo mover en X, aquí está R2, y no lo puedo mover en Y, que es R1, y no lo puedo girar. Esto tiene tres incógnitas, por lo tanto, estos son todos los casos particulares que nosotros vamos a ver para determinar del diagrama de cuerpo libre las fuerzas, ¿sí? Y aplicarle las ecuaciones que ya hemos visto anteriormente de esfuerzo axial y esfuerzo de corte. Análisis de estructuras simples. Ahora bien, tenemos una estructura tipo una armadura de Warren soportada por dos cargas. Las cargas son estas, 400 newton aquí y aquí otra de 600 newton. Acuérdense de lo que hablamos de las unidades de fuerza en newton, ¿no? Aquí tenemos este empotramiento que me genera, perdón, esta articulación que me genera dos reacciones, una en X, que la pueden ver aquí con el cursor, y una en Y, que la pueden ver aquí con el otro cursor. Aquí tiene un rodillo, me genera una sola reacción que es hacia abajo. No me permite que esto caiga hacia el suelo, simplemente está soportado ahí. Es como un patín. Entonces, al tener eso, pues yo aplico lo que venimos estudiando, que es el diagrama de cuerpo libre, y empiezo a obtener mis incógnitas. Aplicando el diagrama de cuerpo libre, bueno, tenemos toda esa serie de fuerzas y aplicamos las ecuaciones de fuerza sobre área para determinar los esfuerzos, que básicamente es parte de lo que estamos estudiando. Bien, aquí hay otras armaduras que tienen más o menos el mismo principio.
Para que ustedes se den cuenta, tenemos estas otras armaduras, se llaman armaduras, que cada barra va a tener un diagrama de cuerpo libre y va a estar sujeto a fuerzas en las direcciones axiales y perpendiculares. Bien, ahora vamos a ver lo que es un esfuerzo en un plano oblicuo bajo una carga axial. Nosotros vimos que la carga axial es esta P y el plano era perpendicular a esta P. Ahora el plano no va a ser perpendicular, sino va a ser oblicuo. Bueno, simplemente lo que hacemos es transportar esta fuerza a ese plano oblicuo y hacer el cálculo respectivo del esfuerzo, que es fuerza sobre área. ¿Sí? Aquí, en esta imagen, se puede ver cómo se desglosa esta fuerza sobre este plano. ¿Ve? Esta fuerza se compone en dos fuerzas, que una va a ser en esta dirección perpendicular al plano y en esta otra paralela al plano. Y aquí están las ecuaciones, que las ecuaciones simplemente salen del razonamiento matemático, lo que es la ley del seno, la ley del coseno, Pitágoras, ¿sí? Seno cateto puesto sobre, perdón, seno cateto puesto sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser la fuerza P. Y ahora bien, veamos un ejercicio donde dos elementos de madera con sección transversal rectangular, aquí pueden ver 5 y 3, uniforme, están unidos mediante un empalme sencillo pegado al sesgo, como se muestra en la figura. Bueno, aquí lo que hicieron fue unieron esto con algún pegamento y quedaron unidos. Entonces dice, si se sabe que el esfuerzo máximo de corte permisible en el empalme pegado es de 60 psi, determine la carga máxima que puede soportar con seguridad y el esfuerzo de tensión cortante, de tensión correspondiente al empalme. Bien, aquí está la resolución. Tenemos que el esfuerzo máximo es de 560 kPa. Nos piden la carga máxima y el esfuerzo de corte. ¿Estamos? Al yo aplicar las ecuaciones matemáticas, fíjense que yo tengo esto que ustedes ven aquí, que lo ven con mi cursor, es como el plano está inclinado, el plano está paralelo a la carga. Lo que hacemos es un simple triángulo, el ángulo es de 45 grados. Bueno, aplicamos las ecuaciones de trigonometría. Esto lo han visto mucho en sus clases de cálculo y matemática, lo que es trigonometría, y saber que cuando una fuerza se le aplica a un ángulo de 45 grados, simplemente se descomponen dos fuerzas a 45 grados cada una, con la hipotenusa que viene siendo la carga. Bueno, aplicando todo eso, P es igual a P2, yo llamé P2 la perpendicular al plano oblicuo y P1 la que es horizontal al plano oblicuo. No les estoy colocando X y Y, bueno, ustedes pueden colocarle X y Y. Eso es indiferente. Lo importante es que se entienda el razonamiento matemático que se hace aquí. Bien, la ecuación de esfuerzo máximo va a ser P sobre A. ¿Pero qué P va a ser esa? La P perpendicular a esta plano oblicuo, que es la que me permite separar ese cuerpo del otro. Bueno, aplicando trigonometría, P es igual a P2 sobre el coseno de 45 grados. Claro, coseno, ¿por qué? Porque es el cateto adyacente, que es P2 el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es P1. ¿Sí? Eso creo que tienen que tener ustedes muy claro a la hora de hacer este tipo de análisis matemático, porque eso es parte de lo que han visto y lo que verán en el resto de su carrera, mucha trigonometría, mucha matemática en este sentido. Bien, sustituyendo esta P
que es P2 sobre coseno de 45, entre el área. ¿Qué área va a ser esa? Bueno, el área va a ser el área del plano oblicuo, el plano inclinado que tenemos ahí, ¿sí? Que va a ser simplemente este plano que va a ser aquí. Nosotros tenemos esta dimensión que vale 75 y tenemos la proyección que vale 150, pues simplemente el área de ese plano inclinado va a ser 150 por 75 seno de 45. Aplicando trigonometría, claro, porque yo tengo, trigonométricamente hablando, tengo esto inclinado y tengo esto. Este lado de aquí, que es el que está perpendicular a P, ese lado lo conozco que vale 150, pero este lado es el que yo necesito calcular, que es 75 por el seno de 45. Eso me da esa área. Ojo con eso tiene que tener mucho tacto a la hora de ese cálculo. Y finalmente lo que tenemos es seno de 45, perdón, coseno de 45 sobre seno de 45, esa relación me da 1, que haría el esfuerzo máximo va a ser P2 entre 0,15. ¿Por qué 0,15? Porque tengo 150 milímetros. 150 milímetros son 15 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,15 metros. Acuérdense que las unidades de P las estamos manejando al inicio del problema en kilopascal, ¿sí? Que es kilonewton sobre metro. Tenemos que llevar esos milímetros a metros. Y claro, da 0,15 por el 75, que es 0,075. Bueno, haciendo la operación matemática, pues simplemente aquí lo que hay que calcular es P2. P2 va a ser 560 el esfuerzo por 0,15 por 0,075. Y P2 da 6,3 newton. Haciendo esa operación con matemática con la calculadora. 6,3 newton o 6.300 newton. ¿Sí? Que es lo que voy a necesitar la fuerza para separar eso, la fuerza máxima. ¿Sí? Para separar ese señor. Y P1, obviamente P1, perdón, el esfuerzo cortante, que lo llamamos tau, va a ser igual a P1 entre el área. Y aquí lo que sencillamente lo que nosotros tenemos que aplicar es el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, nosotros calculamos el P1. Esa parte se las dejo a ustedes para que vayan practicando, calculando, sacando la trigonometría. Estos ejercicios son muy sencillos, pero hay que saber bastante de trigonometría, hay que saber lo que es el seno, la ley del seno, la ley del coseno, el teorema de Pitágoras y todo lo referente a la trigonometría como tal. Para hallar el esfuerzo cortante, pues simplemente tienen que calcular P1, ya tienen P2, calculan P1, tienen el área, con P2 y con el ángulo ustedes calculan P. Al calcular P, pueden calcular P1, lo que hacen es despejar y sacar la raíz cuadrada, y el área, pues el área de corte o el área del plano oblicuo, que ya lo tienen ahí calculada, que ya es muy sencillo. Espero que con esas fuerzas que nosotros calculamos son las que máximas que puede permitir ese taco o esa barra de madera, digámoslo así, para que eso no se separe, para que la goma no se venza y se separe. La goma que se le aplicó en las superficies para unirlas. Espero que haya quedado todo claro. Bueno, de mi parte es lo que tiene que ver con las unidades 1 y 2, que prácticamente son, este tipo de ejercicios son muy sencillos. Y bueno, quedo de usted, la coordinadora, la chica que me está asesorando, si alguno tiene una pregunta, para dar por concluida la sesión del día de hoy.